hablaremos sobre un tema relacionado a la salud, porque debido a la aparición de muchos casos de gripe con los cambios bruscos de temperatura, los médicos insisten en acudir al médico y no automedicarse, ya que según explican, los antigripales contienen componentes que pueden empeorar la situación de acuerdo al paciente. Si bien esta época del año estamos acostumbrados a utilizar la calefacción en los hogares, oficinas y otros hasta incluso en los automóviles, esto hay que moderar ya que con los choques de temperaturas que ocurre cada vez que salimos en las calles, provoca que el cuerpo sea vulnerable para los cuadros gripales. Asimismo, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. No podemos estar en una temperatura de 30 o 28 grados con aire acondicionado, calefacción y salir a 10 grados fuera. Esos golpes de calor o golpes de frío que existen son lo que a veces quiere descomponer la parte respiratoria de la criatura o de cualquier. Hay que mantener una temperatura de 22, 23 grados en el aire, en la calefacción y sobre todo humidificar, porque ese aire que quita el calefactor es seco. Cuando por estas situaciones aparecen los cuadros gripales, las dificultades respiratorias, la recomendación primaria es acudir a un médico. Por eso nosotros insistimos en que cuando hay fiebre, hay dificultad respiratoria, debemos acudir al médico inmediatamente. Por eso se podría tratar de un cuadro ya complicado, una enfermedad respiratoria. Tampoco es recomendable el uso excesivo de los antigripales sin consultar, ya que estos medicamentos contienen algunos componentes que pueden ocasionar reacciones adversas de acuerdo a cada persona. Los antigripales tienen un compuesto que se llama pseudoefedrina, que es el descongestivo. Esa pseudoefedrina en un paciente hipertenso no controlado hace que se eleve la presión. Es por eso que el antigripal que yo te recomiendo a vos puede ser malo para otra persona. Entonces, de acuerdo a la característica y a la patología que tiene el paciente, el médico da un antigripal que tenga o no tenga un compuesto que pueda, descomponer o exacerbar la enfermedad que tiene de base. A no olvidar que el lavado de manos con agua y jabón también ayuda a prevenir el recorrido de virus evitando cualquier contagio.